Ir es algo que hacemos todos los días. Medimos el tiempo, medimos distancias, medimos fatiga, pero ¿realmente alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es la medición? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Jair R.A. Rojas y yo les voy a hablar un poco acerca de esto. Bueno, ¿qué es la medición? La medición es la forma de determinar el tamaño, la cantidad o la extensión de algo. Es la manera de describir un objeto mediante números. De esta forma, nosotros describimos y le damos más sentido a diferentes cosas que podemos ver en nuestro entorno. En este apartado, nosotros vamos a estudiar precisamente lo que son las medidas dimensionales. Pero, ¿qué son las medidas dimensionales? Las medidas dimensionales son aquellas que se realizan en el diseño y la construcción de toda clase de productos manufacturados. Pero, ¿qué nos ofrece la medición? Nos ofrece los medios exactos y precisos para poder describir características y tamaño de las partes. También proporcionan el control al dar información en términos comprensibles para el mundo. Aquí y en la otra parte del mundo, las medidas son y serán las mismas. Bueno, existen diferentes razones por las que nosotros medimos las cosas. Nosotros hemos rescatado tres que a nuestro parecer son las más importantes. La medición proporciona una manera de controlar la forma en que se dimensionan las partes. Como podemos ver en la imagen, se presentan proporciones diferentes en figuras geométricas, por ejemplo. También tenemos que ofrece el medio para controlar el dimensionado de las partes que uno hace para otros. Esto se puede representar de una forma muy eficiente en el diseño de planos. Y como último punto, tenemos que es una gran herramienta para la descripción física de algún objeto, parte o persona. Algunos puntos importantes a destacar es que la medición sirve para encontrar el tamaño exacto de las cosas, sin olvidar que existe cierta variación porque en sí nada en la vida es exacto. También determina si una dimensión medida se conserva o no se conserva dentro de los límites específicos en un plano. Sabemos bien, conocemos acerca del tema de dilatación. Cuando hay más temperatura o menos temperatura, los objetos tienden a crecer o a disminuir su longitud y la medición también se enfoca en el estudio de eso. Nice. No voy yo. A ver, una, dos, sí, tres. Una vez explicada qué es la medición, surge la pregunta de dónde nace la medición. Por eso yo, Brandon Isaac, les vengo a contar y responder esta pregunta. Durante muchos años, los seres humanos se basaron en elementos conocidos para hacer mediciones. Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo. Posteriormente, las de volumen y ángulo como una necesidad debido a las primeras construcciones realizadas por el hombre. Los primeros instrumentos fueron las partes del cuerpo humano, como el pie, la yarda, el palmo y la pulgada. Este método para medir funcionó durante mucho tiempo, pero al querer establecer acuerdos comerciales, las unidades de medida variaban según el lugar de cada individuo. El Codo Real Egipcio fue la primera norma de referencia para medir. A su vez, ¿qué? Otra vez. Sí, Solo si explico que ya quieres, me equivoqué. solo repite nada más eso. Yo lo corto. La primera norma de referencia para medir fue el Codo Real Egipcio. Este a su vez fue el primer modelo exacto para la medición. Gracias a este gran instrumento se lograron introducir más proporciones y nació la necesidad de contar con un sistema de medición universal. En diciembre de 1975, el presidente Ford firmó el Acta de Conversión Métrica.
Esta acta se hizo ley y promueve una política nacional que coordina el uso cada vez mayor del sistema métrico en los Estados Unidos. En la década del siglo XVIII se desarrolló en París el sistema métrico. Los científicos adoptaron rápidamente este sistema, pero el resto de personas se resistió a cambiarlo. Hoy en día, la medición es tal vez la ciencia más exacta. Bueno, ahora conocemos acerca sobre los orígenes y sobre qué es la medición. Procedemos a hablar sobre algo muy importante. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre qué es el sistema inglés? Bueno, el sistema inglés es un sistema que se utiliza alrededor de todo el mundo. Algunas de sus unidades más empleadas son la yarda y la pulgada internacional. La yarda, por su vez, se usa como base en todas las mediciones en el sistema inglés de medición lineal. La medición lineal hacemos referencia a longitudes y la pulgada se determinó a partir de la yarda internacional, o sea, es una subunidad. Es la unidad básica para el propósito de manufactura. Este sistema se deriva de la evolución de las tres unidades locales a través de los siglos y de los intentos de la estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus orígenes en la antigua Roma. Eh, Como bien mencionó mi compañero, como se dieron cuenta que las medidas de las partes del cuerpo no eran las mismas en, en todas las regiones, se buscó una manera de estandarizarlo. Es por eso que surgieron este tipo de sistemas. Las unidades decimales son más precisas y versátiles. Además, pueden expresarse como lo requiera cualquier tamaño, solo moviendo el punto decimal. Las unidades fraccionarias, por su parte, comúnmente se usan 64 divisiones fraccionarias en una pulgada. Las fracciones se usan para poder identificar los tamaños de artículos estándar en la ferretería. Muchas veces hemos logrado percatarnos o nosotros mismos hemos llegado a comprar artículos en la ferretería y nos damos cuenta que ellos manejan pulgadas, no manejan centímetros como creeríamos algunos. Las unidades más usadas en este sistema inglés son la libra, la pulgada, el pie, la yarda, la milla y el galón y la onza. Las magnitudes, por su vez, más reconocidas son la longitud, el volumen, el área o superficie y la masa. Estas son las medidas con las que más frecuencia nos toparemos en la vida. El sistema inglés es usado ampliamente en Estados Unidos, pero se usa cada vez menos en países con tradición británica. Eso quiere decir que Estados Unidos se adoptó muy bien a este sistema. Algunas notas, algunos puntos importantes por mencionar son que para convertir unidades más grandes a unidades más pequeñas, tenemos que multiplicar por la relación de unidades adecuada. Para convertir de unidades más pequeñas a unidades más grandes, multipliquémoslas por el recíproco de la relación de unidades adecuada. Y para multiplicar o dividir una unidad es matemáticamente equivalente a usar una proporción para convertir entre unidades de medición. Después de explicar el sistema inglés, ¿alguna vez has escuchado acerca del Sistema Internacional de Unidades? En 1960 se actualizó y simplificó el sistema métrico para satisfacer la necesidad del mundo entero. Este sistema se denominó Sistema Internacional de Unidades. La medida básica del sistema internacional es el metro. Está dividido en decímetros, centímetros y milímetros. La unidad principalmente usada para propósitos de manufactura es el milímetro. El sistema internacional es un sistema de base decimal y a diferencia del sistema inglés no usa fracciones. La unidad principal de este sistema es el metro, de ahí va variando al decímetro, milímetro, centímetro o para arriba que sería el decámetro, hectómetro y kilómetro. La magnitud de una cantidad física se define como un número y una cantidad de medida. Ambos son necesarios porque por sí solos no pueden ser medidos. La unidad principal de este sistema es el metro. La unidad secundaria de este sistema es el kilómetro. La unidad terciaria de este sistema es el metro.
El número o la unidad carecen de significado. El Sistema Internacional de Unidades se abrevia SI y en esencia es el mismo que se conoce como sistema métrico. Ahora bien, sabemos un poco acerca de lo que es el sistema inglés y el sistema internacional. Estos dos son unos de los más importantes, pero ¿qué relación tienen entre ellos? Esta relación se establece gracias a la conversión de unidades. Pero bueno, ¿qué es una conversión de unidades? La conversión de unidades es la transformación de una unidad en otra. Este proceso se realiza con el uso de los factores de conversión y las muy útiles tablas de conversión. Estas tablas las hemos usado, vaya, desde la educación básica, ya que son herramientas muy importantes y hacen muy práctica la conversión de unidades. Pero bueno, ¿cómo se hace la conversión de unidades? Bastaría multiplicar por una fracción, factor de conversión, y el resultado es otra medida equivalente, en la que han cambiado las unidades. ¿En qué consiste? Una conversión de unidades consiste en expresar una cierta cantidad de magnitud que está dada por una cierta unidad en otra ya sea del mismo sistema de medida o en otro. Gracias a la conversión de unidades, nosotros podemos expresar de diferente manera lo que vendría a ser la longitud de un edificio, la longitud de tu cuerpo, vaya, y diferentes objetos. Eh, ¿Qué es un factor de conversión? Un factor de conversión es una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. En este apartado podemos ver diferentes tablas de conversión de unidades. Como mencionamos antes, estas son muy empleadas a la hora de realizar este proceso de manera más eficiente. Algunas de las conversiones, por ejemplo, en la masa, tenemos que una libra equivale a 0.454 kilogramos, en volumen y capacidad una yarda cúbica equivale a 0.765 metros cuadrados, en superficie un pie equivale a 0.0929 metros cuadrados y viceversa. Realmente es un tema muy importante y su estudio no deja de ser fundamental. Aquí como ya se acabó, Brandon, ¿quieres como dar las gracias y así? Ajá, si quieren, pero incluyo todo el equipo, o somos equipo tal, o como lo digo. No, solo dar las Podrías, gracias. podría, podrías decir, este trabajo no habría sido Fue posible. inspirado No, este trabajo o no, algo así. no habrá sido posible sin el trabajo y colaboración de todos nuestros compañeros. Por nuestra parte, gracias. Esperemos que hayan aprendido algo. Algo así, ¿sabes? Ah, va, va, va. Bueno, entonces ya me callo yo y ya te la avientas. Sí. Una, dos, tres. Con esto culminamos nuestra exposición y este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros compañeros y espero hayan entendido el tema y haya quedado muy claro. ¿Sí, no? ¿Así? Sí, creo que ya nos faltó el gracias. Gracias. Bueno, eso hasta lo puedes poner tú con edición, Luis. ¿Sí Sí, quedó sí, bien o sí, así está bien. en algún punto sentí que dije, pero bueno? Nada. Ya lo voy a pausar el video. Ujú. ¿Como cuántos minutos fueron?